Bien, el capítulo cuarto, el sueño eclesial, es la reflexión más larga de esta exhortación. Y el Papa, podríamos decir que comienza animando a la iglesia a caminar junto al pueblo de la Amazonía, a mantener el anuncio del querigma respetando la plurireligiosidad de la región, pero no abandonando pues el mensaje de Cristo que se debe, como decíamos, el sueño cultural, inculturar. La iglesia está llamada a caminar con los pueblos de la Amazonía, pero para que sea posible esta encarnación de la iglesia y del evangelio, debe resonar una y otra vez el gran anuncio misionero. Los cristianos no renunciamos a la propuesta de fe que recibimos del evangelio, si bien queremos luchar con todos, codo a codo, no nos avergonzamos de Jesucristo. La auténtica opción por los más pobres y olvidados implica proponerles la amistad con el Señor, que les promueve y dignifica. Sería triste que reciban de nosotros un código de doctrinas o un imperativo moral, pero no el gran anuncio salvífico. Ellos tienen el derecho del anuncio del Evangelio, sobre todo ese primer anuncio que se llama querigma. Este anuncio debe resonar constantemente en la Amazonía, expresando las muchas modalidades diferentes. Sin este anuncio apasionado, cada estructura eclesial se convertirá en una ONG más. Cualquier propuesta de maduración en la vida cristiana necesita tener como eje permanente este anuncio. Así el querigma y el amor fraterno conforman la gran síntesis de todo el contenido del Evangelio que no puede dejar de ser propuesta en la Amazonía. San Juan Pablo II enseñaba que al presentar su propuesta evangélica, la Iglesia no pretende negar la autonomía de la cultura. Dirigiéndose a los indígenas del continente americano, recordó que una fe que no se haga cultura es una fe no plenamente acogida, no totalmente pensada, no felizmente vivida. Cabe retomar aquí lo que ya expresó el Papa Francisco en el Evangelii Gaudium, es el mismo, acerca de la inculturación, que tiene como base la convicción de que la gracia supone la cultura y el don de Dios se encarna en la cultura de quien lo recibe. Para lograr una renovada inculturación del Evangelio en la Amazonía, la Iglesia necesita escuchar su sabiduría ancestral. Los pueblos aborígenes podrían ayudar a percibir lo que es una feliz sobriedad en este sentido. Nos tienen mucho que enseñarnos. Ellos saben ser felices con poco, disfrutan los pequeños dones de Dios sin acumular tantas cosas, no destruyen sin necesidad, cuidan los ecosistemas. Todo eso debe ser valorado y reconocido en la evangelización. Los habitantes de las ciudades necesitan valorar la sabiduría y dejarse reeducar frente al consumismo ansioso y al aislamiento urbano. Dice el Papa, ciertamente hay que valorar esa mística indígena de la interconexión y la interdependencia de todo lo creado. También se trata de lograr que esta relación con Dios presente en el cosmos se convierta cada vez más en una relación personal con un tú que sostiene la propia realidad y quiere darle sentido, un sentido y un tú que nos conoce y nos ama. Esta inculturación, dada la situación de la pobreza y abandono de tantos habitantes en la Amazonía, necesariamente tendrá que tener un perfume marcadamente social. Para ello es sumamente importante una adecuada formación de los agentes pastorales en la doctrina social de la Iglesia. Al mismo tiempo, la inculturación del Evangelio en la Amazonía debe integrar mejor lo social con lo espiritual.
de manera que los más pobres no necesiten ir a buscar fuera de la iglesia la espiritualidad que responda a los anhelos de su dimensión trascendente. El proceso de inculturación, que implica caminos no solo individuales sino también populares, exige amor al pueblo, cargado de respeto y comprensión. Es posible recoger algunas maneras de símbolos indígenas sin calificarlo necesariamente de idolatría. Un mito cargado de sentido espiritual puede ser aprovechado y no siempre considerado un error pagano. El peor peligro sería alejarlos del encuentro con Cristo por presentarlo como un enemigo del gozo. La inculturación de la espiritualidad cristiana en las culturas de los pueblos originarios tiene en los sacramentos un camino de especial valor, porque en ellos se une lo divino y lo cósmico, la gracia y la creación. Ya el Concilio Vaticano II había pedido este esfuerzo de inculturación y lo decía más o menos así el Papa, al, necesidad de que los pueblos indígenas puedan pasar, pues han pasado ya 50 años del Concilio Vaticano II y no hemos avanzado, o hemos avanzado poco en esa línea. También, pues la espiritualidad al domingo. La espiritualidad cristiana incorpora el valor del descanso y de la fiesta. Los pueblos originarios saben de esta gratitud y de este sano ocio contemplativo. Nuestras celebraciones deberían ayudarles a vivir esta experiencia de la liturgia dominical y a encontrarse con la luz de la palabra y la Eucaristía que ilumina la vida. El proceso de inculturación, que implica caminos no solo individuales, sino también populares, exige amor entonces al pueblo. Es posible. La pastoral de la Iglesia tiene en la Amazonía una presencia precaria, debida en parte a la inmensa extensión territorial, con muchos lugares de difícil acceso, gran diversidad cultural, serios problemas sociales y la propia opción de algunos pueblos de recluirse y separarse, aislarse. Por esto es importante que aparezca o se requiere lograr una ministerialidad, una iglesia ministerial, que se configure de tal manera que este servicio de una mayor frecuencia de la Eucaristía, aún en las comunidades más remotas y escondidas. Es importante determinar qué es lo más específico del sacerdote, que como bien lo sabemos es el carácter exclusivo recibido del orden, que lo capacita solo a él para presidir la Eucaristía. Esa es su función específica, principal e indelegable. El sacerdote es signo de esa cabeza que derrama la gracia ante todo, como cuando celebra la Eucaristía, que es fuente y culmen de toda la vida cristiana. Esa es su gran potestad, que solo puede ser recibida en el sacramento del orden sacerdotal. Por otra parte, los laicos necesitan de la celebración eucarística porque ella hace a la iglesia. Y es verdad, y de verdad creemos que esto es así. Es urgente entonces evitar que los pueblos amazónicos estén privados del alimento, la vida nueva, del sacramento del perdón. Esta acuciante necesidad me lleva a exhortar a los obispos, en especial los de América Latina, a ser más generosos, orientando a los que muestran vocación misionera para que opten por la Amazonía. Al mismo tiempo, conviene revisar a fondo la estructura y el contenido de tono formativo inicial y la formación permanente de los presbíteros. La Eucaristía es el gran sacramento que significa y realiza la unidad de la Iglesia. Por tanto, no se puede descuidar. Necesitamos promover el encuentro también con la palabra y la maduración en la santidad a través de varios signos y servicios laicales que suponen un proceso de preparación bíblica, doctrinal, espiritual y práctica y diversos caminos de formación. Los desafíos entonces de la iglesia amazónica exigen una iglesia, un esfuerzo especial para lograr una presencia capilar que solo es posible con un contundente protagonismo de los laicos.
Por otra parte, la vida consagrada tiene un lugar especial en esta configuración plural y armoniosa de la iglesia amazónica, pero le hace falta un nuevo esfuerzo de inculturación que ponga en juego la creatividad, la audacia misionera, la sensibilidad, la fuerza peculiar de la vida comunitaria. Papá nos recuerda que no siempre debemos pensar proyectos para comunidades estables, porque en la Amazonía hay una gran movilidad interna. Por ello, hay que pensar un equipo misionero itinerante. En la Amazonía, pues también las comunidades que se han sostenido y han transmitido la fe durante mucho tiempo sin que algún sacerdote pasara por allí, aún durante décadas. Esto ha ocurrido gracias a la presencia de mujeres fuertes y generosas. Ellas mismas en el sínodo nos conmovieron a todos con su testimonio. La mujer, hace su aporte a la iglesia según su modo propio y prolongado. La fuerza, la ternura de María, la fuerza y la ternura de María, la Madre. En una iglesia sinodal, las mujeres deberían poder acceder a funciones incluso de servicio especial que no requieren el orden sagrado y permitan expresar mejor su lugar propio. Cabe recordar que estos servicios implican una estabilidad, un reconocimiento público y un envío por el conflicto se supera en un nivel superior donde cada una de las partes, sin dejar de ser fiel a sí misma, se integra con la otra en una nueva realidad. Todo se resuelve en un plano superior que conserva en sí las virtualidades valiosas de las polaridades en pugna. La Amazonía es un lugar plurirreligioso. Hay una plurirreligiosidad. Los creyentes necesitamos encontrar espacios para conversar, para actuar juntos por el bien común y la promoción de los más pobres. Si uno cree que el Espíritu Santo puede actuar en el diferente, entonces intentará dejarse enriquecer por la luz. En un verdadero espíritu de diálogo se alimenta la capacidad de comprender el sentido de lo que el otro dice y hace. Así se vuelve posible ser sinceros, no disimular lo que creemos sin dejar de conversar, de buscar puntos de contacto y sobre todo de trabajar y luchar juntos por el bien de la Amazonía. A todos los cristianos nos une la fe en Dios, el Padre que nos da la vida, que nos ama tanto. Nos une la fe en Jesucristo, único Redentor. Nos une la convicción de que todos se termina en esta vida. Nos une la fe de que no todos terminan en esta vida, repito, sino que estamos llamados a la fiesta eclesial donde Dios secará todas las lágrimas y recogerá lo que hicimos por los que sufren. Todo esto nos une. ¿Cómo no luchar juntos? ¿Cómo no orar juntos y trabajar codo a codo y defender a los pobres de la Amazonía?